Ahora le pedimos al presidente de la República, Gabriel Boric Font, dirigirse a las y los presentes. Muy buenos días a todos y a todas. Permítanme, antes de comenzar con el tema que nos convoca, expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Él, este año, junto con Paul Valenzuela Muñoz, son mártires de bomberos de Chile que han fallecido en actos de servicio. Y por eso quiero aprovechar esta instancia, tal como lo hacemos en casi todos los actos públicos, a propósito de quienes se están abanicando, de que estas extremas temporadas de calor son también un riesgo de provocación de incendios, pero que sin embargo depende de nosotros. De los incendios, y no me voy a cansar de repetirlo, son por causa humana. Y cada vez que no nos cuidamos, que no pensamos en nuestras acciones, con el fuego podemos terminar causando tragedias que son finalmente terribles. Miles de hectáreas se quemaron hace poquito en Melipilla, ahora en Litueche, hace poco tiempo casas y vidas en Viña del Mar, en Santa Olga, en Santa Juana, en San Pedro. Y por eso, pensando en Luis Antonio Becerra, en Paul Valenzuela, en todos los trabajadores de la CONAF, del Ejército, de bomberos, en todos los voluntarios, les pido por favor que seamos responsables. Siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales. Al final de lo que se trata es cuidarnos entre todos, querernos un poquito más. Ahora, yendo al tema que nos convoca, quiero partir agradeciendo al coro de Pudahuel. Qué hermosas interpretaciones nos han brindado recién. Ayer estaba en mi oficina a eso debe haber sido las 8 más o menos, y escucho las pruebas de sonido y me acerqué a la ventana a verlos y era maravilloso ver su entusiasmo, su convicción con la que cantaban canciones con un profundo sentido además. Así que desde Pudahuel a Chile, muchas gracias por su pega, este coro de mujeres, hermosa. Mi respeto. Es muy significativo terminar la entrega de los premios nacionales. Se entregan en Chile desde 1942 y son una referencia permanente del talento que existe en nuestra patria en todas las dimensiones del arte, la ciencia, la cultura, la educación. Y pienso, cuando los miraba a ustedes, que están sentados en un sillón y que en ese sillón cabe solo una persona, pero me imagino cuántas personas en la vida y en la trayectoria de cada uno de ustedes colaboraron para que estuvieran aquí. Finalmente, los premios nacionales son el reconocimiento a una trayectoria, pero detrás de esa trayectoria hay mucho esfuerzo, hay mucha pasión, hay mucho sacrificio, tanto familiar, como lo han destacado ustedes, como de compañeros y compañeras de profesión, de oficio, que al final del día les permiten estar acá. Por eso a todas esas personas también les agradecemos hoy día. Y me alegra muchísimo, a propósito del homenaje merecido que se le hacía a Gonzalo Díaz Cuevas, a Héctor Nogueras Illanes, a Iván Núñez Prieto y a Gastón Sublet Asmussen, que los podamos homenajear hoy día en vida con sus familias y darles ese aplauso que se merecen por la trayectoria que le hace bien a Chile,
por sus obras que le han hecho bien a Chile, que han contribuido de una u otra manera a crear una mejor sociedad. Como bien decía uno de ustedes, cuando los homenajes son solamente con gladiolos en la cabeza, quizás pierden sentido. Nosotros hoy día les decimos los queremos, los admiramos, estamos orgullosos, como Estado de Chile, de cada uno de ustedes. Este 2025 estamos entregando 7 premios nacionales y me gustaría referirme brevemente a cada uno de ellos. Querido Alejandro Mono González, quien además me otorgó el privilegio de pintar una obra con él en una población, muchas gracias por acercar el muralismo a la gente y por mantener viva la tradición de una pintura social como herramienta de expresión y de transformación de las relaciones humanas. En México tuve la oportunidad de conversar largamente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la presidenta Claudia Sheinbaum, y una de las cosas que sorprendía era, al bajar de las escaleras de la oficina de la presidencia, ver estos murales gigantes, hermosos, de los muralistas mexicanos. Y una vez caminando por acá por La Moneda, veía estos espacios blancos, vacíos, y decía, ¿por qué no los llenamos de murales? Me dijeron, no, es que va a ser imposible. Yo creo que se puede, mono. Así que quédate un ratito después y pintamos sin permiso. Para los que vienen. Y además, esta obra tuya, que como tú bien dices, es colectiva, una forma de ver la cultura, de hacer la cultura desde la base social. En todo Chile están las obras del Mono González, y cada vez que las vemos las reconocemos y vemos parte de nuestra historia y nos sentimos pertenecientes a una misma historia. Jaime Badel, muchos chilenos te conocen por papeles que invadieron las casas de cada uno de los chilenos. La Madrastra, Aquelarre, Amores de Mercado, y también Tres Tigres, que como bien no puedo pronunciarlo, Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz, del gran Raúl Ruiz. También en los inicios del Teatro Ictus, o haciendo teatro en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en una carpa en donde montaste Hojas de Parra, que fue clausurada e incendiada por manos misteriosas pero profundamente reconocibles. Jaime ha hecho teatro casi toda su vida, ha formado generaciones, sostuvo el Teatro La Feria junto a su compañera Susana durante 25 años y hace no tanto, escribió y protagonizó Viejos de Mierda con Coco Legrand y el gran Tomás Vidiela. El mejor homenaje que le podemos hacer a Jaime es ir al teatro. Vayan al teatro. Ahora, dentro de poco, parte Teatro a Mil en Santiago. Hay teatro en Santiago, en las regiones, y a los artistas vinculados al teatro. Miren lo que le decía a su padre. El consejo de su padre tenía que ver con algo que se lo debe haber dicho hace 60 años, seguramente, aproximadamente. Pero que hoy día seguramente todavía se lo dicen los padres y madres a los hijos, porque ser artista, ser actor, ser actriz, sigue siendo muy sacrificado en Chile. Ser profesor, ser escritor, al final del día son profesiones, son oficios que no se valoran lo suficiente en esta sociedad. Y el mejor homenaje que podemos hacerle, insisto, no es solamente aplaudirlos hoy día, reconocerlos en vida, sino también a sus colegas y a quienes están haciendo arte, cultura, escritura. Ramón Díaz Eterovich, coterráneo de nuestro querido Magallanes, comenzó también a publicar en plena dictadura
y su detective Heredia nos ha acompañado por más de 40 años en un camino que, como él bien dice, había sido poco transitado en Chile. La novela negra fue una forma de acercarse a una sociedad en donde el crimen estaba institucionalizado. Y no solamente los llamados crímenes de sangre, sino también los de corrupción, el negociado, el delito de cuello y corbata. Ramón ha seguido escarbando en los pliegues de ese Chile, pero también, como él decía, tratando de recordar la aldea. Hace poco en la Universidad de Chile estaba nuestra rectora acá, Rosa de Vez. Recordábamos de su libro Peinándolo Gardel, en donde cuenta también esas historias del terruño que vale la pena recordar. El Premio Nacional de las Ciencias de la Educación de este año, don Juan Casasus, ha sido un enorme aporte en Chile y en Latinoamérica, instalando en el centro del debate un aspecto que hasta hace muy poco era ignorado, mirado en menos, que es la educación, la dimensión emocional del ser humano. Una cuestión que hoy pareciera lógica, pero desgraciadamente todavía no es lo suficiente. Y que gracias a personas como Juan hoy podemos darle la importancia que merece, y lo invito también a leer su obra. José Bengoa, muchos te hemos leído, Premios Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, referente en estudios indígenas, en historia y cultura latinoamericana, defensor de causas relacionadas a la libertad y a la reparación de injusticias históricas en derechos indígenas y campesinos, que han formado nuestra patria y que ha sido central en la difusión de la historia viva, y reitero, viva, del pueblo mapuche, en el estudio de las relaciones entre los antiguos ocupantes del territorio y del Estado de Chile. Alejandro Mas hacía una pregunta hoy día que es tremendamente desafiante, de las escalas. Cómo lo que sucede en un lugar que no alcanzamos a ver, pero que está dentro de todos nosotros, se replica. Y se replica en todo nuestro cuerpo, pero al final del día también en toda nuestra sociedad. Es un destacado académico del CMM, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, y destaco su compromiso con la formación de capital humano avanzado y la creación de laboratorios de investigación, que es en el fondo, al final del día, un compromiso con el desarrollo de Chile y su gente. Y Delia Vergara, pionera es la palabra que se nos viene a la mente, y qué alegría escucharte cuando te dices esto me lo merecía, porque abriste camino para, como tú decías, muchas mujeres a las que el espacio público, pero el espacio público no es una entelequia, son decisiones, finalmente se los negaban. Y por tus años de trabajo, por tu pasión, por la formación de tus estudiantes, de tus colegas, hoy día este premio es totalmente merecido. El compromiso con el periodismo serio, con la sociedad, con la libertad de expresión, con la lucha de las mujeres, han hecho que Chile no sea el mismo, gracias a tu obra, y no sea el mismo para bien. Así que muchas gracias. Queridos premios nacionales, les reitero mis felicitaciones. Invito a cada uno de ustedes y a través de la prensa a conocer la obra de cada uno de ellos. No están solamente para hacer estatuas o para estar en un galardón o en una efeméride. Tienen obras que nos hablan de Chile, de su desarrollo, que han empujado a nuestro país a ser de una u otra forma un poquito mejor. Acá cada uno tiene su propia fanaticada, pero afuera todavía hay muchos que no los conocen.
el rol del Estado de Chile, y eso es algo en lo que me gustaría trabajar más adelante, es que la obra de los premios nacionales se conozca también un poco más. Así que los invito a todos a conocerla, a estudiarla. Felicito, como decía antes, a su familia, a sus amigos, a sus colegas, a sus estudiantes, que han sido fundamentales en el desarrollo de sus carreras. Que la emoción que todos sentimos hoy crezca, se multiplique y que sigan deleitándonos por muchos años e instruyéndonos con su saber y con su quehacer. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la República y con ella damos por finalizada esta ceremonia. Gracias a